Algo te seleccionó para estar aquí. Y cuando entiendas cómo funciona la señal, los resultados que ya están llegando van a dejar de asustarte. Hay algo que notar en este preciso instante antes de continuar. No es urgente, no necesita nombre todavía. Es más parecido a un pequeño desplazamiento en la temperatura del pecho, una descarga silenciosa de reconocimiento que ocurre antes de que el pensamiento alcance a nombrarlo. Lo sentiste cuando este vídeo apareció. Puede que no lo hayas registrado con claridad en ese momento, pero estuvo ahí, esa fracción de segundo donde algo en ti dijo sí antes de poder explicar por qué. Un sí que no pasó por la lógica, que no consultó la agenda, que no esperó condiciones favorables. Simplemente se activó. Eso es la señal funcionando. No es metáfora ni figura literaria. Es el mecanismo más antiguo y más preciso que opera en ti, y hoy empezaste a escucharlo de una manera diferente. Nadie llega a este tipo de escucha por azar estadístico. Las personas que detienen el movimiento en momentos precisos, que sienten el tirón inexplicable hacia determinadas palabras en determinadas horas, que terminan escuchando algo que responde exactamente lo que llevaban días pensando sin haberlo buscado con ese nombre, esas personas operan desde una frecuencia diferente. No superior ni inferior. Diferente. Y esa diferencia se nota en los resultados, en cómo las cosas parecen encontrarlas sin que las hayan perseguido, en cómo los encuentros se vuelven oportunos, en cómo lo que necesitan aparece de maneras que no planificaron pero que, mirando hacia atrás, no pueden llamar casualidad con verdadera convicción. Tú estás aquí. Escuchando esto hoy. Eso ya dice algo que no necesita más demostración para ser verdadero. Pero hay una pregunta que vale la pena sostener con cuidado: ¿qué es exactamente lo que te seleccionó? No para apresurarse a darle una respuesta mística, sino para observar el mecanismo con honestidad real. El psicólogo Carl Jung pasó décadas documentando lo que llamó sincronicidad, la coincidencia significativa que no puede explicarse por causalidad lineal, pero que ocurre con una frecuencia demasiado consistente para atribuirla al azar simple. No era un clam de ciencia dura. Era la observación honesta de un patrón que millones reconocen sin poder articularlo, que hay momentos donde el estado interno y el acontecimiento externo se alinean con una precisión que la lógica ordinaria no cubre del todo. Este vídeo te buscaba. No porque exista magia sin raíz, sino porque hay un punto de convergencia entre lo que un sistema interno ya está emitiendo y lo que llega desde afuera, y ese punto ocurre antes de que la mente consciente lo registre como decisión propia. La señal opera en ese espacio previo al registro consciente. Y lo que sientes como encontré esto en el momento justo es en realidad lo que es: esto llegó porque ya había sido enviado desde adentro, desde una capa de ti que no necesita tu permiso para operar pero sí necesita tu atención para ser honrada. Cuando llega lo tuyo, nada lo detiene. Hay personas que llegan a una escucha como esta cargando mucho peso interno. Con la expectativa apretada, con la duda instalada encima, con esa mezcla particular entre querer creer algo y tener miedo de creer porque en el pasado la esperanza resultó costosa. Lo que ocurre con esas personas, y esto es importante entenderlo, es que el peso no impide la señal. Puede complicar el reconocimiento, puede enlentecer la respuesta. Pero no cancela el proceso. Porque la señal no depende de que estés en paz para activarse. No necesita que hayas resuelto las dudas previas. Necesita solamente que hayas llegado. Y llegaste. Nota qué ocurre ahora con tu manera de escuchar. No como instrucción, sino como observación. Si hay algo diferente en cómo el cuerpo sostiene estas palabras comparado con cómo sostenía lo que escuchabas hace 10 minutos. Si algo pesa 1 grado menos. Si la atención está más quieta aunque el entorno sea exactamente el mismo. Esa diferencia no es sugestión. Es la respuesta natural de un sistema que reconoce estar recibiendo algo que le corresponde. La neurociencia contemporánea ha articulado algo que vale la pena considerar aquí: el cerebro humano no procesa la realidad de manera pasiva.
Es un sistema generativo que construye predicciones de manera constante, modelos del futuro que lanza hacia adelante para organizar la experiencia del presente. Esto significa que cuando algo aparece en tu vida de manera inesperada pero perfectamente oportuna, tu propio sistema, sin pedirte permiso consciente, ya había señalizado ese territorio. Ya había emitido la señal. Y el encuentro que sientes como externo fue iniciado desde adentro tuyo con una anticipación que no alcanzabas a ver porque opera por debajo del umbral de la conciencia ordinaria. No te asustes por los resultados. Porque los resultados son la respuesta a una señal que tú mismo enviaste antes de recordar haberlo hecho. Y esto cambia completamente la manera de leer lo que está pasando. Si los resultados que llegan, incluso los que descolocan, incluso los que no tienen la forma esperada, son respuestas a señales que salieron de ti, entonces la pregunta correcta no es ¿por qué me pasa esto a mí? La pregunta que abre en vez de cerrar es ¿qué parte de mí ya sabía que esto era necesario, aunque no lo haya pedido con palabras? Hay personas que llegaron a un punto donde todo parece moverse al mismo tiempo. Una relación que cambia de manera profunda, un trabajo que se transforma, una convicción que se disuelve, una dirección que se hace más clara mientras otra se oscurece. Y la primera reacción ante ese movimiento simultáneo es la alarma. El pensamiento automático de que algo salió mal, de que hay demasiado fuera de control. Pero la paradoja que muy pocas personas logran sostener con suficiente calma en ese momento es que esa incomodidad es exactamente la evidencia de que el proceso está funcionando. El campo que responde de verdad a una intención real no lo hace con movimientos decorativos. Lo hace con reorganizaciones que tocan la estructura. Un árbol que crece hacia una forma nueva no pierde las ramas secas como señal de enfermedad. Las pierde porque el sistema está redirigiendo energía vital hacia donde el crecimiento real ocurrirá. Lo que parece pérdida desde afuera, observado en el instante del cambio, es optimización profunda observada desde la distancia correcta. Cuando llega lo tuyo, nada lo detiene. Y lo que parece desorden ahora, es simplemente la prueba de que algo está reorganizándose como debe. Si esto que estás escuchando resuena en algún lugar que no es exactamente la mente racional, si hay algo más interno, más quieto, que reconoce el peso de estas palabras como verdadero antes de que la lógica las valide del todo, entonces esta transmisión es para ti. Y ese reconocimiento merece algo concreto. Comenta, estoy listo para recibir lo que ya me pertenece. Esa frase no es un gesto decorativo. Cuando algo se declara, aunque sea en un espacio digital, tiene un peso diferente al pensamiento que circula sin anclarse en ninguna forma. Declara una postura. Le dice al propio campo, estoy disponible, estoy en posición de recibir, no de perseguir con tensión. Escríbelo si lo sientes. Porque el primer movimiento siempre lo hace quien ya está listo para lo que viene. Volvamos a los resultados que asustan. Hay un patrón que ocurre con alta consistencia cuando las cosas empiezan a alinearse de verdad, cuando la señal empieza a tener efectos visibles en la superficie de la vida cotidiana. Los primeros efectos de una buena alineación no siempre se parecen a lo que se esperaba conscientemente. A veces llegan como una sacudida. Como una puerta que se cierra con firmeza antes de que otra aparezca visible. Como el final de algo que creías necesario mantener. Y la reacción inmediata de la mente entrenada en la historia del pasado es interpretar ese movimiento como pérdida. Pero la paradoja que muy pocas personas se permiten sostener sin descartarla es que esa incomodidad es exactamente la evidencia de que el proceso está funcionando. Hay una imagen que puede ayudar a asentar esto. Un instrumento musical que ha estado levemente desafinado durante largo tiempo. Tan levemente que casi nadie lo nota, porque todos se han acostumbrado al tono y ese tono se convirtió en la referencia de lo que suena normal. Y de pronto alguien lo afina con precisión. El primer sonido que produce puede sonar diferente, más intenso, quizás más extraño para quien estaba calibrado a la versión anterior. El oído necesita tiempo para recalibrarse al tono correcto. No porque haya algo malo en el instrumento afinado,
sino porque la referencia interna de lo que es normal necesita actualizarse para reconocer como correcto lo que siempre debió sonar así. Eso es lo que ocurre cuando la señal empieza a hacer efecto real. El campo se afina. Y el primer efecto puede sonar diferente a lo conocido. No porque esté mal, sino porque ahora está correcto. Aquí hay una revelación que pocos se permiten sostener sin apresurarse a descartarla, que la versión de ti que ya cruzó este umbral, la que ya procesó lo que hoy asusta, la que ya está del otro lado de lo que hoy se siente incierto, no está esperando en un futuro lejano sin ninguna influencia sobre el presente. Está activa ahora mismo, organizando desde una perspectiva que la mente lineal no puede mapear completamente, pero que la experiencia interna reconoce cada vez que las coincidencias se vuelven demasiado precisas para llamarlas azar con verdadera comodidad. Esta idea aparece, con vocabularios completamente diferentes, en tradiciones filosóficas de culturas que no tuvieron contacto entre sí. Los estoicos hablaban de la racionalidad del cosmos actuando a través del individuo. Tradiciones orientales describían la sincronización entre el movimiento interno y el externo como el estado más natural del ser. La consistencia de esa percepción a través del tiempo y de culturas sin contacto sugiere que hay algo en la experiencia humana que consistentemente genera este reconocimiento, que hay una versión lograda del sí mismo que envía señales hacia el presente, señales que se manifiestan como intuiciones sin argumento, como el reconocimiento de que algo es correcto antes de tener los datos para justificarlo. Este vídeo te buscaba porque alguien desde adentro tuyo lo envió a buscar. Y ese alguien es quien ya sabe cómo termina este proceso. Hay una quietud particular que se instala cuando alguien deja de buscar con tensión y empieza a recibir con apertura real. No es pasividad. Es una diferencia sutil pero radical en la calidad de la atención que se despliega cuando la postura interna cambia de perseguir a permitir. Como la diferencia entre intentar atrapar agua con la mano cerrada, que produce fricción y pérdida, y simplemente dejar que repose en la palma abierta, que requiere solamente la quietud correcta en el momento correcto. La señal ya está en circulación. La pregunta que importa no es cómo forzarla a llegar más rápido. Es qué postura tiene quien la recibe cuando se presenta. Hay algo que vale señalar con honestidad sin rodeos, esta alineación donde el estado interno y la información externa se encuentran en el momento exacto no se reproduce con la misma intensidad en cualquier momento del día ni en cualquier estado interno. Hay ventanas reales. Hoy es una de ellas. No porque exista un calendario externo que lo decrete, sino porque algo en ti llegó a esta escucha con una disposición diferente a la habitual. Con menos filtros activos. Con una disponibilidad que no siempre está presente en la misma medida. Y esa disposición genuina es el recurso más valioso en cualquier proceso de transformación real. Hay dos tipos de personas que llegan a un punto como este. La diferencia entre ellas no está en la inteligencia ni en el mérito ni en el esfuerzo acumulado. Está en algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más decisivo. Están las personas que reconocen lo que está pasando en este momento y deciden moverse con ello. No necesariamente con un plan completo en mano, no con todas las dudas resueltas antes de actuar, sino desde la claridad disponible en este instante específico, que resulta suficiente para el siguiente paso correcto aunque no sea suficiente para todos los pasos del camino completo. Y están las personas que también reconocen lo que está pasando, pero encuentran una razón para esperar un poco más. Para procesar un poco más. Para ver qué sucede si todavía no hacen nada concreto con lo que recibieron. El asunto no es que esa postura sea incorrecta en términos morales. El asunto es que el umbral, ese estado de claridad donde la señal es nítida y el siguiente paso evidente, no se mantiene abierto indefinidamente. El ruido cotidiano vuelve, las urgencias superficiales reaparecen, la mente analítica encuentra nuevos argumentos para la cautela, y la claridad disponible en este momento tiene una duración que no se puede alargar solo con buena voluntad y sin movimiento. Cuando llega lo tuyo, nada lo detiene. Pero honrar lo que llega requiere ese primer movimiento que confirma la recepción. La paradoja que lo resuelve todo es esta.
Quien decide desde la claridad presente no lo hace por miedo a perder la ventana. Lo hace porque ya sabe, sin necesitar más datos externos para justificarlo, que esto le corresponde. La decisión en realidad ya estaba tomada desde antes de este momento. Lo que queda es simplemente honrarla con el movimiento visible que confirma lo que ya ocurrió en el interior. Hay algo en el cuerpo que siempre sabe antes de que la mente consciente llegue a la misma conclusión. Una capa de procesamiento más rápida que el lenguaje verbal, más directa que el análisis secuencial. Que opera en ese lugar del pecho o del vientre donde la respuesta ya está completamente formada cuando la mente todavía está organizando los argumentos para arribar a ella por su propio camino. Las personas que han aprendido a navegar desde ese lugar describen la experiencia de manera consistente. Sabía que era esto aunque no pudiera explicarlo en ese momento. Y retroalimentado por los resultados posteriores, ese saber previo se confirma una y otra vez de maneras que la mente no puede ignorar indefinidamente. Ese lugar en ti ya respondió a este vídeo. Ya hizo el reconocimiento antes de que terminaras la primera frase. Ya decidió que valía la pena quedarse en esta escucha hasta el final. Lo que queda es que la parte verbal y analítica se ponga al día con lo que la capa más profunda ya sabe. Si lo que escuchaste aquí hoy tiene algo real para ti, suscríbete para quedarte en esta frecuencia. No como hábito de consumo, sino como el gesto concreto de decirle al propio sistema, quiero mantener abierto este canal. Y si hay alguien en tu vida que está en ese momento exacto donde todo se mueve al mismo tiempo y todavía no sabe si es señal de algo bueno o de algo malo, comparte esta transmisión. Porque la señal a veces viaja exactamente así, de una disposición genuina hacia otra, de quien ya cruzó el umbral hacia quien todavía está parado frente a él sin saber que ya tiene todo lo necesario para cruzar. Cuando el sistema interno se mueve hacia una alineación real, la mente tiende a interpretar los primeros cambios visibles a través del filtro de lo que ya conoce, que es siempre el pasado. Y si en el pasado los cambios grandes vinieron acompañados de pérdida o descontrol, entonces los primeros efectos de una buena alineación pueden activar exactamente la misma alarma interna. El sistema nervioso no distingue automáticamente entre el cambio que destruye y el cambio que construye. Distingue entre lo familiar y lo no familiar. Y todo lo genuinamente nuevo, incluso lo genuinamente correcto, se registra al principio como no familiar. Esto es lo que rara vez alguien le dice a quien está en el medio de un proceso real de cambio, que la incomodidad del movimiento correcto y la incomodidad del movimiento equivocado se sienten de manera casi idéntica en el primer momento. La diferencia está en algo mucho más sutil. En si debajo del susto hay una capa de reconocimiento que no se puede ignorar aunque se intente. Una voz sin palabras precisas que dice, esto es lo que esperaba aunque no supiera exactamente esta forma. Esa capa es la señal. Y aprender a escucharla por debajo del ruido de la alarma inmediata es una de las habilidades más valiosas que se pueden desarrollar en cualquier proceso de transformación que sea real. Ahora la señal se asienta. No afuera, no en el audio. Adentro. Hay algo en este punto de la escucha que tiene una textura diferente a la del inicio. Puede que sea apenas una pequeña solidez donde antes había movimiento sin dirección clara. Una calma que no es resignación ni derrota sino reconocimiento. Como si algo que llevabas buscando con esfuerzo y tensión hubiera decidido simplemente detenerse y esperar a que dejaras de correr para poder entregarse sin condiciones. Eso es lo que ocurre cuando el umbral se cruza de verdad. No hay anuncio externo. No hay cambio visible en el ambiente. Hay simplemente el instante en que lo que era turbio se vuelve un grado más claro sin esfuerzo adicional. En que lo que asustaba empieza a verse como lo que siempre fue, la evidencia de que el proceso funciona, que la señal fue recibida con suficiente profundidad como para que el campo respondiera con efectos reales. Los resultados que llegan y asustan no son señal de que algo salió mal. Son la confirmación de que la versión tuya que sigue adelante ya envió el mensaje con toda la claridad disponible, esto es tuyo, no te detengas en el umbral, sigue moviéndote hacia lo que ya te pertenece desde antes de que pudieras nombrarlo. Cuando llega lo tuyo, nada lo detiene. Y lo tuyo ya llegó.
Escuchaste esto hoy para poder reconocerlo sin el miedo que lo cubría antes. La paradoja final que cierra el círculo completamente: no perseguiste esto. Esto llegó. No fuiste a buscar la alineación. La alineación te encontró. No tomaste la decisión de estar disponible en este momento. El momento te eligió porque ya estabas disponible antes de saberlo. Y esa coherencia entre lo que eres y lo que recibes, entre lo que emites sin saberlo y lo que se organiza a tu alrededor en respuesta, tiene un nombre en la experiencia de quienes lo han vivido completamente: estar en el lugar correcto siendo exactamente quien se supone que eres, sin agregar ni quitar nada a lo que ya está presente. No hay nada que agregar a eso. Ninguna condición que cumplir antes de que sea válido. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta voz se apague, la señal permanece. No en el audio. En ti. En esa capa que reconoció algo verdadero antes de que la mente terminara de analizarlo. En ese lugar donde la respuesta ya estaba completamente formada cuando todavía buscabas la pregunta correcta con la que formularla. En esa quietud que no necesita ser alimentada con más contenido para seguir siendo real y operativa. Este vídeo te buscaba. Lo encontró. Y lo que se movió aquí no necesita más pensamiento para ser honrado. Necesita solamente el siguiente paso que ya sabes cuál es. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. No como gesto automático, sino porque la señal también viaja así, de una disposición genuina hacia otra, de un umbral ya cruzado hacia quien todavía está frente al suyo sin saber que ya tiene todo lo necesario para atravesarlo.